Los compañeros de la mesa se marchan. Invito a Esteban otra vez a subir, porque antes de dar paso a la lectura del programa abierto de las víctimas de odio que todos teníais en el programa, vamos a hacer un pequeño inciso sorpresa, porque queríamos aprovechar esta ocasión y este momento para rendir homenaje a una persona que, como antes mencionaba Esteban, hizo posible las primeras campañas contra el racismo y la intolerancia. Matilde Fernández es ministra de Asuntos Sociales, pero también amiga y compañera de Movimiento contra la Intolerancia. Sube, por favor. Bueno, aquí donde la veis, es que no quería. Es que no quería. Pero es verdad, nosotros somos veteranillos, jóvenes. Sí. De los años 80. Vetustos, pero... Pero aquí, genio y figura. Y su implicación, su decisión de las primeras campañas en el INJUVE, aquella combate del racismo, después de Democracia es Igualdad y Jóvenes contra la Intolerancia, que fue una campaña en los 90, pues ha dado un lugar a todo esto. Y es de bien nacido ser agradecidos. Y nosotros queremos tenerte en el corazón. Por eso te entregamos esta placa. Muchas gracias. Sí, claro, tiene la palabra. Bueno, pues yo tengo una emisora de radio que cuando dejé el gobierno, de estas antiguas que tenían nuestras abuelas, de madera, con los manubrios, y la tengo ahí en un sitio preferente de mi casa. Bueno, estoy encantada de estar aquí, de ver viejas caras que siguen comprometidas, de ver que nuestra administración del Estado amplía los órganos de un trabajo que hay que seguir engrasando. Cuando escuchaba en esta mesa el tema de no interrumpir unos procesos, y tú en tus primeras palabras hablabas de democracia es igualdad, democracia es diferencia, y todos somos iguales y todos somos diferentes en una democracia, que fue una campaña diseñada, liderada por ti, por Montse, porque no había día que no estabais en el ministerio, y cuando no iban las organizaciones gitanas, pues iban las organizaciones del movimiento gay, que ahora ya no tiene que no tenía tantas letras. Ahora tiene tantas letras que dices tú, madre mía, ¿qué quiere decir tanta letra? Bueno, pero entonces era trabajar, conseguir, ¿verdad?, testimonios. Y nació esa campaña, esa potente campaña de democratización y de defensa de la diferencia y del respeto a la diferencia. Sí, fueron tiempos muy importantes, muy trabajados, pero que lo que quería decir cuando hablaban desde los diferentes observatorios y las diferentes personas de los diferentes ministerios es que eso las mujeres en el feminismo lo vimos enseguida, porque cuando en los años 70 íbamos a todos los movimientos vecinales y íbamos a decir, atención, atención, no corras el riesgo, usa la capucha o tal, o lo otro, no te quedes embarazada, no tengas, no te contagies del SIDA, etcétera, 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 pues descubrimos con el Instituto de la Juventud y la Mujer que la siguiente generación nos venía con un crecimiento de embarazos no deseados, etcétera, etcétera. La primera respuesta de las más mayores decíamos, pero si eso ya lo hemos enseñado. Sí, claro, pero no se mete en el ADN de las personas, ¿verdad? Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y cuando se empezaba un curso de sensibilización y de educación en la justicia y de pronto se paraba, aparecían los ratios y subían. Cuando se empezaba un curso en Jaén con nuestra Guardia Civil o en Ávila con nuestra policía y de pronto se suspendía, lo mismo. Es decir, es un proceso que necesita ser mantenido en el tiempo, y por eso tenéis que seguir
peleando, tenemos que seguir peleando. El primer vídeo hablaba de Voltaire, y Voltaire tiene en uno de sus trabajos, lo he recordado al leerlo en el vídeo, que decía: cuando el odio entra en el cerebro, este se gangrena y ya no hay solución. Por eso toda la prevención, toda la sensibilización y la educación es importante. Y nuestra querida amiga Victoria Camps, que es amiga de los dos, ¿verdad?, en sus trabajos siempre dice que la democracia de calidad necesita de ciudadanía responsable. Y la ciudadanía responsable es aquella que entiende que existen derechos y también deberes. No es posible solo una sociedad de derechos si no va acompañada de una sociedad de responsabilidades. Y el equilibrio entre derechos y responsabilidades es lo que permite que se desarrolle la ética de la ciudadanía que es capaz de mejorar la calidad de la democracia. Si no os hubierais inventado, os tendríamos que inventar, porque tenéis esas premisas totalmente en vuestra cabeza. Y en esta casa, que yo presido un observatorio contra las soledades, en esta casa se ha empezado esta semana, os habréis dado cuenta en las televisiones, una campaña que dice: somos la generación de la inclusión. Qué fuerza tiene, ¿verdad? Somos la generación de la inclusión de todas las personas con diferentes discapacidades. Tu primera intervención y tu conferencia ha hablado de todos. Omnifobias y odio es importantísimo. En la sociedad española del siglo XXI lo que sobran son guetos, lo que sobran son parcelaciones. Lo que se necesita es transversalidad y trabajo integrado de todos y para todos. Así que muchas gracias. Bueno, quiero saludar, aprovechando momento feminista, a la red de mujeres que está al final de la sala, de la que formamos partes, y yo soy parte de la representación de esa red de mujeres en el Foro de Integración de los Inmigrantes. Gracias por ofrecernos esa vía de participación donde llevamos Movimiento contra la Intolerancia a ese foro a través de vosotras. Gracias. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a dar paso a la lectura del programa abierto en defensa de las víctimas de delitos de odio, suscrito por Movimiento contra la Intolerancia, COVIDOP y numerosas ONGs. Queremos insistir que todas las ONG que forman parte de COVIDOP asumen todas las reivindicaciones y que este programa abierto no es una suma de programas identitarios, es el programa conjunto de las víctimas de los crímenes de odio en defensa de la dignidad y derechos de todas las personas. Comienza la lectura Montserrat Moreno, presidenta del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, COVIDOP. La seguirá María Luisa Mogua, presidenta de la Asociación Waiting Pass, Celia Galán, coordinadora de Jóvenes de Movimiento contra la Intolerancia, y Arantxa Miranda, de la Unidad Policial de la Gestión de la Diversidad de Madrid, y Juan Antonio Herrero, presidente de la Plataforma contra la Discriminación por la Edad. Hola, la verdad es que estoy contenta de estar aquí. Yo ahora voy a leeros una cosa, pero todo lo que me habéis estado contando y habéis estado contando me ha impresionado mucho, y eso que os conocía a todos. Me impresiona decir el tema de las víctimas de una manera brutal y el deber que tenemos todos de luchar para que no vuelva a repetirse y de que todo el mundo esté concienciado de que depende un poco de nuestra actitud personal para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Pero bueno, voy a leeros de todas maneras lo que teníamos previsto. La víctima del crimen de odio debe de ser universalmente protegida ante todo delito por motivo de intolerancia hacia cualquier característica, identidad o expresión de su condición humana. Toda persona víctima de delito de odio debe de ser amparada sin discriminación ante una infracción penal motivada por intolerancia al otro diferente, cumpliendo
precepto de igualdad ante la ley, con independencia de que tal característica sea real o supuesta por el agresor y concurra efectivamente en quien sufre el daño o perjuicio por este motivo. Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas, a lo largo de todo el proceso penal y por un periodo de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso. Así que yo finalizo y que sepáis que me lo imagino que vosotros también vamos a continuar todos luchando porque estas cosas no vuelvan a repetirse y porque la sociedad sea cada vez una sociedad más democrática y más humanizada. Muchas gracias a todos. La verdad es que nosotros somos Waiting Pass y es imposible, Esteban, no seguir poniendo en nuestra revista el lema primero las personas, después las personas y después las personas. Queremos que se garantice y se lleve plenamente a la práctica la aplicación de los derechos de las víctimas ante los delitos de odio dispuestos en el Estatuto de la Víctima y en la normativa europea, y que son exigibles ante las administraciones públicas, asegurando un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. Queremos que se facilite la denuncia y garantice la ausencia de doble victimización, represalia o medida contraproducente porque se ejerza este derecho y extenderlo a personas jurídicas, tanto como sean las iglesias, asociaciones, centros culturales, organizaciones u otras, ¿no? Y que se sancione efectivamente. La actual infradenuncia es del todo inaceptable. Queremos medidas de sensibilización preventiva específicas con ONGs especializadas y que se promueva la participación y colaboración de asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan en defensa de las víctimas contra el discurso y los delitos de odio, en labores de prevención, formación, sensibilización, campañas cívicas y cooperación institucional, incluyendo actividades a favor del reconocimiento y la memoria de las víctimas de los delitos de odio, en todos los ámbitos, desde el deporte a la cultura y en la integración en todos los ámbitos de la sociedad. Muchísimas gracias y la verdad es que, Esteban, la lucha continúa, estamos aquí, Revista Waiting Pass y nuestra asociación seguiremos el ejemplo y seguiremos trabajando porque es lo que sabemos hacer, defender a las víctimas y los derechos humanos. Muchas gracias. Queremos que se sancione a quienes públicamente fomenten, promueven o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, discriminación o violencia por motivos ideológicos, racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la religión o las creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación e identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Y de la misma manera queremos que se sancione, como afirma el Código Penal en el artículo 510, a quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito por estos motivos que acabamos de mencionar. Y que de una vez por todas se modifique la legislación para que todo esto se extienda a cualquier otro factor de identidad, tal y como expresa la ONU. Muchas gracias, Esteban, por el trabajo y la labor que haces. Hoy estaba librando, pero cuando me llamaste dije, aquí vengo. La Unidad de Gestión de la Diversidad, nuestra labor principal es combatir esa infradenuncia. Y con ello no se podía hacer de otra forma que trabajando conjuntamente con el tejido asociativo. Voy a leer las palabras de este manifiesto. Queremos que se intervenga con eficacia y erradicar el discurso de odio, en cualquiera de sus formas.
en todo tipo de soportes de transmisión, en Internet, en redes sociales, en las iniciativas que desde la música, el merchandising, la producción literaria, propagandística, por cualquier soporte que se fomenten, promuevan o inciten al odio, hostilidad, discriminación o violencia por motivos de intolerancia y se dañe a las víctimas. Queremos que se intervenga con eficacia frente a quienes produzcan, elaboren, poseen, con la finalidad de distribuir, faciliten a las terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes para el discurso de odio. Queremos medidas eficaces para la prevención y erradicación del ciberodio en Internet y redes sociales, que incluyan la denuncia del discurso de odio y la negación, minimación, burla, aprobación o justificación del genocidio o los crímenes contra la humanidad y del Holocausto. Y esto lo digo yo, queremos herramientas para que la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad podamos combatir el discurso de odio y el odio en la sociedad. Ya sé que se le ha dado las gracias a Esteban por muchas cosas hoy, pero yo siento la obligación de dárselas también por un asunto más muy importante, y me parece además que debe mencionarse. Dentro de unos años, no sé, quizás 15, 20, 30 años, la discriminación por edad será vista como lo que es, una forma de discriminación insidiosa, dañina y extendida por toda la sociedad. Y entonces, cuando eso se reconozca y se luche contra ella y se evite, todo el mundo querrá decir que estuvo ahí desde el principio. Pero no es cierto. En el 2011, en el 15M, ahí, sentado en las aceras, hablando de discriminación por edad, haciendo una propuesta ante la Asamblea, estaba Esteban. No estaban otros. Otros pensaban que eso era una tontería. Cuando llega el momento, parecerá que todos estaban allí al principio, pero no es así. La intolerancia, el odio y la discriminación por motivos de edad ha carecido de forma injustificable de una protección específica hasta recientemente, que se ha incorporado a nuestra legislación. No obstante, a día de hoy, el motivo del edadismo está ausente todavía de la formulación del 510 en el Código Penal. El edadismo no es la tercera edad, los ancianitos que salen a correr por la mañana, ese tipo de tonterías. El edadismo es la discriminación por edad a todas las edades. El prestigioso Círculo de Bellas Artes de Madrid tiene un curso fundamental de artes y profesiones artísticas en el que se prohíbe matricularse a personas mayores de 30 años. Es un solo caso porque no puedo aquí sacar toda la lista. Entrad en nuestra página, Plataforma Cívica contra la Discriminación por Edad, Edad Sin Fronteras, lo veréis ahí, todos los datos y toda la documentación que hay. No queremos que esto siga sucediendo con las personas por su edad, ni por su origen territorial o condición genética, ni por ningún factor de diversidad humana. Queremos que se ponga fin a esa permisividad discriminatoria. Desde luego en el tema de la edad hay una permisividad absoluta discriminatoria y reclamamos igual tratamiento ante la ley. Queremos que se mejore el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral y universal desde las instancias jurisdiccionales de todas las víctimas de los delitos de odio, evitando dilaciones innecesarias y posibilidades de impunidad por déficits normativos que puedan producirse. Muchas gracias a todos. Nos acompañan también para esta lectura Ángel Galán, portavoz de la Coordinadora Iberoamericana con el racismo, el antisemitismo y la intolerancia, José Ramón Murillo, comisario honorario, asesor de COVID-2, amigo de Movimiento contra la Intolerancia y pionero, policía en la lucha en defensa de las víctimas de delitos de odio, Mireli Tafarel, esposa e hijo de Miwa Wene, al que un racista dejó tetrapléjico, y finalmente Héctor Monteiro y Fasidín Tuktaev, víctimas a las que hemos atendido en Valencia. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Indudablemente que queremos que se garantice la aplicación de los derechos de las víctimas de los delitos de odio,
mediante un sistema de tutela institucional del Estado y la creación de una Dirección General de Apoyo a las Víctimas de los Crímenes de Odio, como señalaba Esteban y reclamaba anteriormente, que recoja la participación de organizaciones sociales de las víctimas, que impulse políticas públicas para prevenir, erradicar los delitos de odio y ofrecer inserción a las víctimas. Queremos la potenciación, lógicamente, de las fiscalías especializadas para los delitos de odio, su implementación, formación de los operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, forenses y personal judicial de todo tipo, encaminada a una mejor investigación e identificación del problema, como bien se ha constatado aquí que hace falta, y una mayor eficacia en combatir el discurso y los delitos de odio. Potenciación del OBERASE y del desarrollo de instrumentos de análisis. Potenciación de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Creación de unidades de policía especializada en mayor medida y mejora del protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante los delitos de odio respecto al actual. Queremos que se amplíe el registro de incidentes de odio y se realice monitorización de estos sucesos, incorporando todas las formas y conductas asociadas al discurso y delitos de odio, de cualquier tipo, así como promover medidas de política criminal y victimológica congruente con la prevención e intervención y acorde con los objetivos definidos en la ley. Y al igual que el racismo y la xenofobia, y como ya se ha estado señalando, hay que incluir el supremacismo, la hispanofobia y otros incidentes por rechazo identitario que han de ser erradicados también. Necesitamos reforzar la legislación, ampliarla y una estrategia acorde con el Plan Antirracista de la Unión Europea, y que así asumimos también desde la Coordinadora Iberoamericana contra el Racismo, la Intolerancia y el Antisemitismo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Esteban, por haberme dado la oportunidad de poderme expresar hoy aquí. La verdad que lo que ha dicho Nicolás Marguán lleva mucha razón. Movimiento contra la intolerancia debe tener un mayor protagonismo, aún más en lo que es la sociedad española, porque además, como ha definido bien, es un referente a nivel internacional que no está en todos los países. Y bueno, yo creo que eso es una cosa todavía a potenciar más. Antes de leer lo que a mí me han encargado, simplemente hacer una referencia al eslogan que viene en el libro blanco sobre el diálogo intercultural del Consejo de Europa, que para mí define pues todo lo que, o una parte de lo que aquí se ha tratado, que es vivir juntos con igual dignidad, ¿verdad? Bueno, ahora paso ya a relatar lo que a mí me ha tocado. Somos conocedores de que las leyes mandatan la protección de la víctima durante la investigación penal y el desarrollo del proceso judicial, así como tras el procedimiento. Pero hay déficits a la hora de la aplicación y sus preceptos no siempre se cumplen. Uno de ellos, y muy importante, es respecto al acompañamiento. Nos dice el Estatuto de la Víctima en su artículo 4c. Las víctimas pueden estar acompañadas, además de por su representante procesal y, en su caso, el representante legal, por una persona de su elección, durante la práctica de aquellas diligencias en las que deban intervenir, salvo que motivadamente se resuelva lo contrario por el funcionario o autoridad encargada de la práctica de la diligencia para garantizar el correcto desarrollo de la misma. Requerimos que se informe a fondo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a fiscales y jueces, a colegios de abogados, a las oficinas de asistencia a víctimas en los juzgados, para que desaparezcan obstáculos a quienes acompañamos a las víctimas, así como para mejorar el conocimiento del conjunto de derechos reconocidos por el Estatuto de la Víctima. Pues muchas gracias y excelente día. La violencia racista, homófoba, ideológica de ultras del fútbol o de grupos fanáticos de urbanos genera víctimas, rompe convivencias y nos hace sufrir represalias, además de las situaciones de victimizaciones derivadas del propio proceso judicial. Queremos que se aplique plenamente todas las medidas de protección previstas en el estado de la víctima y que no suframos
una victimización perceptible tanto en la declaración para investigación policial como en el proceso judicial y en situaciones posteriores. Queremos que cumplan las medidas, que eviten el contacto de visual entre víctimas y el supuesto autor de los dichos. Incluso durante el juicio sufrimos coacciones y amenazas incluso en las puertas de los juzgados para garantizar que las víctimas puedan ser oídas sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas. Pedimos evitar que se formule preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tenga relevancia con el hecho delictivo enjuiciados, salvo que el juez o tribunal considera excepcionalmente que debe ser contestada para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima. Gracias. Queremos que se aseguren a todas las víctimas de delitos de odio y en todo el territorio nacional los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo humanitario y recuperación integral, con especial atención en los colectivos en situación de vulnerabilidad, como los inmigrantes, homosexuales, transexuales, gitanos, personas sin hogar, con discapacidad, judíos, musulmanes y otras personas afectadas. Y sobre todas las cosas, por mi parte ya, Esteban, gracias por todo este grupo y gracias a todas las personas que están hoy aquí. Porque yo hoy estoy vivo, pero podría haber sido una de esas personas que ya no están aquí. Y para esas personas que ya no están aquí, yo les pido a todos ustedes un gran aplauso. Hola, buenas, gracias. Queremos que se garanticen los derechos económicos de las víctimas de delitos de odio, con el fin de facilitar su integración social, así como aquellas medidas transversales, de manera en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas especiales de las víctimas. Gracias. Seguimos con esta lectura reivindicativa con Olga Hurtado, portavoz de la Coordinadora contra la Misoginia y el Machismo, Elena Sánchez, portavoz de LGTBIPOL, José Edilberto Camacho, víctima de la LGTBI-fobia, Adolfo Martínez, presidente de la Asociación LGTBI Respeta, y junto a Gema Rodríguez, víctima de la violencia machista y madre de un niño afrodescendiente que todavía sufre el racismo y representante de la asociación Nada es Imposible. Desde la Coordinadora contra la Misoginia y el Machismo queremos que tanto la misoginia como el machismo, sea como actitud y conducta o como acción y discurso, sean erradicados de todos los escenarios. El odio a la mujer por su condición biológica o de género se extiende y esto debe de ser abordado con mayor eficacia. Queremos que se debe concretar tanto en la educación formal y no formal, en los planes de estudio y en los programas de sensibilización, la enseñanza de los valores democráticos, de la tolerancia y la no violencia y de los derechos humanos, de la protección de la dignidad de la persona y deben de ir encaminados a erradicar prejuicios, conocimientos defectuosos, cosmovisiones ideológicas que alimentan el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia, el sexismo, la homofobia, el antigitanismo, la porofobia y otras formas de intolerancia, incluyendo la memoria de la víctima, de los crímenes de odio, de genocidio y lesa humanidad, así como las conductas de estigmatización, hostilidad, odio, discriminación y violencia, fortaleciendo comportamientos inspirados en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de las personas, la igualdad, libertad, solidaridad, justicia, tolerancia,
no violencia, pluralismo y convivencia intercultural, y promoviendo la preparación formal y no formal del personal docente, alumnado, asociaciones de padres y madres y trabajadores de los centros educativos. Muchas gracias. Buenos días. Decir lo primero, antes que nada, una vez más, agradecer la enorme labor que hace el Movimiento contra la Intolerancia y además quiero recordar con cariño a Esteban porque desde la facultad en la que tuve el placer de tener contacto con la semilla de concienciación que implantó allí, que hizo vibrar mi ADN, esas células activistas que estaban ahí todavía un poco semidormidas, ¿no? La verdad que es un trabajo enorme, importantísimo, y le das voz a las víctimas, que son las que realmente ayudan a abrir las mentes de todas las demás personas que tenemos que trabajar y hacer algo para paliar todo esta lacra de los crímenes de odio. Y ahora vamos al lío. Reclamamos planes integrales de intervención que alcancen los distintos ámbitos donde puedan anidar la intolerancia, la discriminación, el discurso y los delitos de odio, como en Internet, redes sociales, comunicación, educación, deporte, espacios de ocio, barrios, trabajo y cualquier otro ámbito afectado, público o privado, impidiendo su desarrollo. Reclamamos fortalecer la formación y sensibilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluyendo los servicios de seguridad privada, así como de los operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, forenses y personal judicial, encaminada a una mejor investigación e identificación del problema y una mayor eficacia en combatir el discurso y los delitos de odio. Gracias. Queremos que la homofobia, la transfobia y toda manifestación de odio, discriminación, hostilidad y violencia por orientación o identidad sexual por razones de género de la víctima infractora con arreglo a la legislación no tenga posibilidad de impunidad, que las investigaciones sean eficaces y efectivas y las víctimas adecuadamente protegidas. Gracias. Buenas, disculpen que no estoy acostumbrado a hablar en público. Reclamamos que se debe mejorar lo existente e incluso crear nuevos instrumentos político-institucionales y sociales que permitan una eficaz prevención, intervención, sanción del delito y asistencia integral a la víctima. La frase que iba a decir ahora la iba a decir Felipe, un joven que ha sufrido LGTBI-fobia durante más de 10 años en Guadalajara y que las entidades de allí le decían amablemente que no denunciase, que gracias al apoyo de Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia y de Respeta, la víctima al final obtuvo sentencia. Requerimos especialmente fomentar la especialización de los diversos colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas de delitos de odio. Resulta imprescindible la monitorización de los delitos de odio que proporcione una buena información para una criminología y victimología objetiva y científica y para la intervención de la desconstrucción de los grupos violentos, así como el conocimiento de las sentencias judiciales que afectan a los delitos de odio y a su ejecución que permita analizar la trazabilidad de estos sucesos. Como iba a decir Felipe, queremos compromisos reales con las víctimas por parte de las asociaciones que reciben fondos para ello. En muchas ocasiones sufrimos la soledad y el abandono. En mi caso, como hubiera dicho Felipe, solo hasta que contacté con Respeta y Movimiento contra la Intolerancia encontré el apoyo y obtuve la sentencia firme que me dio la dignidad que merecía como persona. Y ahora digo yo que nos preocupa el desarrollo de grupos urbanos violentos, donde hay muchos menores. Necesitamos estrategias, planes y medidas destinadas a erradicar estos agrupamientos de bandas en una irracional identidad que lleva en muchos casos a la violencia y al crimen. Debemos recuperar entre todas y todes a los jóvenes y acabar con esas bandas. También digo yo, porque, y ahora pongo yo las frases, estas frases me las han cedido, ahora las pongo yo. Sé lo que es ser víctima, sé lo que es que con 17 o 18 años me echasen de casa por maricón. Sé que las entidades, sé lo que es que esas entidades, algunas LGTBI estuviesen de adorno. Quizá por eso hace 13 o 14 años fundé Respeta. Y doy la gracia de corazón, de palabra,
yo soy un brusco muchas veces, la doy de corazón y de palabra tanto a Esteban Ibarra como a Monse, como a la familia, su familia, como al movimiento contra la intolerancia, por cedernos abogados y poder trabajar contra la extrema derecha, trabajando y yendo a conseguir sentencia firme. Sé lo que es ser profesor de Muay Thai, lo soy. Más de una vez me encantaría al agresor darle la que no está, pero me la guardo, porque los golpes los vamos a dar con el Código Penal y con el Estado de Derecho que ha conseguido mucho tiempo, ha costado conseguirlo y no podemos dejarlo ahí. Muchísimas gracias, de verdad. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, dar las gracias y felicitar a todas las personas que estamos hoy aquí por vuestra gran labor, porque es una gran labor lo que hacéis. Queremos que se fortalezcan las medidas de sensibilización ciudadana, de prevención y fomento de la denuncia de discursos, de delitos de odio, evitando cualquier espacio a la impunidad, dotando a los poderes públicos y a las organizaciones de la sociedad civil, que aborden el problema con instrumentos eficaces para intervenir en los distintos ámbitos señalados en los planes integrales. Hay que superar la situación actual, la infradenuncia, promover la formación en el tejido asociativo y en el tercer sector social, así como los funcionarios públicos, los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales, las Fuerzas Armadas y el conjunto de la ciudadanía. Gracias. Y ya para finalizar esta lectura, contamos en representación de Violeta Friedman y la Plataforma contra el Antisemitismo con Patricia y Eva, hija y nieta de Violeta. También contamos con María Arroyo de la Plataforma contra el Antisemitismo. Además nos van a acompañar José Enrique Iglesias, asesor de COVID-19, así como Jorge Rezay en representación de la comunidad Bahá'í en España, Manuel Rodríguez de la Plataforma Ayuda a Venezuela y finalmente nuestra amiga Al-Shafiq, una persona en condición de refugio por cuestiones políticas, activista de los derechos humanos, acompañada por nuestra oficina de solidaridad en Sevilla y ya que forma parte de la familia de Movimiento contra la Intolerancia, como todos los que estamos hoy aquí. Gracias. Bueno, antes que nada, también gracias a Movimiento contra la Intolerancia, a Valentín, que siempre tenéis palabras cariñosas para mi abuela. Y cómo no te voy a dar la brasa a Esteban. Esteban es un amigo pues transgeneracional, era amigo de mi abuela Violeta, es amigo de mi madre, es mi amigo y hay que seguir, ¿no?, con esa lucha que dices hasta el último aliento. Y gracias por todo. Queremos que se potencie en todo tipo de institución la firma de la Declaración del IRA, suscrita por España y la Unión Europea, que entiende que el antisemitismo es toda manifestación que puede expresarse como odio hacia los judíos y que las manifestaciones retóricas y físicas de antisemitismo están dirigidas a individuos, judíos o no judíos, y o sus propiedades, a instituciones comunitarias, judías e instalaciones religiosas. Gracias, Esteban. Gracias al equipazo que tienes, porque es un equipazo el Movimiento contra la Intolerancia. Gracias a todos. Y bueno, quería deciros, para no alargar el tema, que hay que erradicar toda práctica dirigida a negar, banalizar o falsear el Holocausto y la memoria de las víctimas, así como de toda manifestación pública que niegue o trivialice gravemente o enaltezca los delitos de genocidio de la humanidad, de la lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o exalten a sus autores, difundan simbología de odio o alaben a organizaciones criminales como las SS y otras condenadas por Nuremberg y los tribunales internacionales. Que también es antisemitismo hacer acusaciones maliciosas, deshumanizantes, demonizantes o estereotipadas hacia los judíos. Y son antisemitas quienes pidan, ayuden o justifiquen el asesinato o daño de judíos, en nombre de una ideología radical o una visión extremista de la religión. Es antisemita acusar a los judíos como pueblo o a Israel como Estado de inventar o exagerar el Holocausto, negar al pueblo judío su derecho a la libre determinación, por ejemplo, afirmando que la existencia de un Estado de Israel es una empresa racista,
y aplicar dobles estándares y al exigirle un comportamiento no esperado o requerido a cualquier otra nación democrática. Deben ser sancionados quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos, en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores. Gracias. Bueno, para completar las palabras de Violeta y de Eva, yo vengo representando a la Plataforma contra el Antisemitismo, que somos un grupo de personas que vigilamos pues todas las señales, los discursos, las palabras, los gestos que puede haber del tema antisemita y lo denunciamos y lo ponemos en primera plana, ¿no? Porque consideramos que no debe dejarse pasar nada. Ellas han contado muy bien algo que yo iba a contar, que es el antisemitismo, pero ya solamente, para no prolongar mucho, voy a mencionar dos citas que nosotros tenemos muy presentes y lo decimos mucho. Una es de Edmund Burke, que es un escritor y político irlandés, que dijo: para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Y otra cita muy célebre, atribuida al pastor luterano Martin Niemöller: primero vinieron a por los socialistas y yo no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron a por los sindicalistas y no dije nada porque no era sindicalista. Después vinieron a por los judíos y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron a por mí y no quedó nadie para hablar de mí. Buscamos una protección plena y universal de los derechos de las víctimas. Gracias. Pues buenos días, y yo también me uno a todos los agradecimientos que se han hecho a Esteban Ibarra, que es amigo personal mío de hace muchísimos años, a Monse y a lo que es toda la familia del Movimiento contra la Intolerancia. Aunque en ese momento de mi vida ejerzo una función política en la Junta Municipal del Distrito Centro, como vocal en el equipo de gobierno, al ver a Matilde, a la ministra Matilde, que ha dicho estoy viendo viejas caras, pues a mí me ha recordado de dónde provengo. Yo provengo del movimiento asociativo, provengo del activismo y somos de aquellas ONGs que decía la ministra Matilde que íbamos a su despacho, aquellas asociaciones gitanas que ella recordará, Enrique Maya, José Salazar. Entonces yo era voluntario en aquella época y estuve varias veces en su despacho. Dicho esto, paso a dar lectura a la parte de este manifiesto que se me ha encomendado. También las instituciones europeas han hecho suya la denuncia del antigitanismo y este ha sido incorporado en el Código Penal. La intolerancia, la discriminación y el odio antigitano se extendieron cruelmente durante siglos, causando un dolor irreparable, en especial durante el genocidio nazi. En la actualidad vuelve a expandirse porque es multifacético y goza de una amplia presencia social y política. Queremos que se combata y que se mantenga la memoria. Entre sus diversas manifestaciones actuales debemos señalar, sin ser exhaustivos, que se sitúan en incitar, perpetrar, justificar la violencia contra las comunidades gitanas, sus bienes o contra personas gitanas individuales, promover la esterilización forzada y otras formas de abuso físico o mental hacia el pueblo gitano, y distorsionar, negar o justificar la persecución o el genocidio de los gitanos, el porrajismos romani. También responsabilizar colectivamente a todos los gitanos por las acciones reales o percibidas de los miembros individuales de la comunidad romaní. Respaldar o alentar mecanismos de exclusión, como negarles la oportunidad de asistir a escuelas ordinarias o la exclusión de procedimientos o medidas institucionales que conlleven a su segregación. De igual manera, difundir cualquier forma de discurso del odio antigitano en los medios de comunicación y también en Internet y las redes sociales y practicar la exclusión. Marginación y segregación del pueblo gitano no debe de ser permitido y debe de ser sancionado. A estas palabras, permíteme, Esteban, añadir una de mi cosecha. Hay que educar en la tolerancia, pero hay que educar en la tolerancia desde la escuela a la universidad. Y el pueblo gitano, que somos la minoría étnica nacional con más de 600 años de presencia en este país, ciudadanos de pleno derecho desde la Constitución del 78, la que tanto has recordado y a la que tanto debemos, debe de también potenciarse y divulgarse la cultura del pueblo gitano, cultura milenaria, con grandes aportes a nuestra sociedad, a la sociedad que hoy conocemos, desde la escuela más básica a la universidad, pasando por los institutos y por cualquier otra entidad de formación. Solo con el conocimiento se rompen estereotipos. Solo con el conocimiento
se conoce y ya no se teme a lo desconocido. A veces el rechazo se produce, por lo menos en mi comunidad, en mi pueblo, por eso. A veces el no conocer verdaderamente qué es ser gitano, asociarlo solo con un estereotipo, que puede ser el de la marginalidad o el de la delincuencia, lleva a actitudes de supremacía. Por lo tanto, Esteban, cuentas conmigo para todo lo que quieras, como siempre nos conocemos hace 30 años, teníamos el pelo negro los dos, ya lo tenemos blanco, gris, y hay que seguir, y ahora más que nunca, porque si no podemos caer en una involución que pueden que nuestros hijos y nietos vivan, cosa que yo, con 53 años, cuando era joven, no viví. Yo no viví el rechazo que a veces ahora se está viviendo desde el pueblo gitano. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Soy Bahá'í, iraní. Los Bahá'ís sufrimos una terrible represión en Irán. La fe Bahá'í es la minoría religiosa más grande en Irán. Aún así, sufrimos mucho en nuestro país. Al comienzo de la Revolución Islámica, ejecutaron a cientos de Bahá'ís, entre ellos mis amigas, mujeres de entre 16 hasta 29 años. Todas fueron ahorcadas. Miles de Bahá'ís fueron arrestados, torturados, cientos de ellos desaparecieron. Yo misma estuve en la cárcel durante 3 años. También mi hermano y sus colegas estaban encarcelados durante 10 años. Y si no fuera por la solidaridad de la comunidad internacional, hoy no estarían vivos. La situación de los Bahá'ís en Irán empeora cada día. En los países que están bajo la influencia de Irán, como Yemen, Qatar, también existe una discriminación amplia contra los Bahá'ís. Todo eso solo por ser Bahá'í. Muchas gracias a Movimiento contra la Intolerancia, a Covidó y a ti, Esteban, por esta propuesta de la universalidad de la defensa de las víctimas de crímenes de odio. Muy importante para todos aquellos que venimos de lejos y estamos aquí y queremos que se conozcan casos como el de Venezuela, donde 277 presos políticos de conciencia hay en este momento. Ninguno de ellos ha tenido un juicio justo, ni siquiera juicio en muchos casos, donde de 10 personas que han estado detenidas, que sepamos, han sido torturadas y asesinadas sin que sus familiares, amigos y demás colectivos sociales del país tengan alguna respuesta sobre eso. Caso como el del capitán Rafael Acosta Arévalo, que murió después de que se le infligieran torturas en las celdas de la policía militar de la dictadura venezolana, o del concejal Fernando Albán, que cayó de un 10º piso hace 4 años y a día de hoy todavía no se ha esclarecido qué sucedió o quiénes fueron los culpables. Para que tengan ustedes una idea, en el 2018, porque en Venezuela no tenemos cifras oficiales, todo esto es a través de observatorios que trabajan con las uñas, como trabajamos muchos de los que estamos aquí, 10.598 personas fueron asesinadas, todas o casi todas en barrios populares, que son los que se están levantando en contra de la dictadura. 5.287 personas, además, han sido ejecutadas por miembros de las unidades militares, policiales o de investigación de la dictadura, que suman un total de 15.885 víctimas, un porcentaje mayor que el de Brasil o cualquier otro país de Latinoamérica. También debemos mencionar la presencia de grupos armados o guerrillas extranjeras que han ocasionado el desplazamiento de más de 13.000 indígenas de su hábitat natural, ocasionando en ellos enfermedades y muertes, en muchos casos por el sectarismo de la dictadura, para extraer minerales en sus zonas de hábitat.
Según diversos observatorios en Venezuela, han sido asesinadas entre 200 y 800 personas en diferentes manifestaciones, sin que se logre aclarar lo sucedido o se detengan a los culpables. Y por último, y no menos importante, este régimen con su persecución, su intimidación, además de la situación de inestabilidad social y política, ha ocasionado el mayor desplazamiento de personas en este planeta, que somos 7,5 millones de venezolanos. Ustedes los españoles lo están viviendo, que somos 500.000 venezolanos aquí en España y estamos agradecidos con vuestra acogida. Ese es el mayor crimen de odio que lleva a cabo la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Muchas gracias. Los miembros de la comunidad mundial tienen responsabilidades y deberes colectivos, individuales, de promover el respeto universal, así como la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los Estados tienen el derecho y el deber y la responsabilidad de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, de política general y otras medidas necesarias para conseguir el respeto, así como el cumplimiento y la promoción activa de los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro de su territorio o dentro de su jurisdicción en todas las circunstancias, incluyendo las situaciones de conflicto armado. Las organizaciones intergubernamentales competentes tienen la obligación, de conformidad con sus mandatos, de promover la conciencia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y su respeto, así como de vigilar el cumplimiento por parte de los Estados y otras entidades que tienen la responsabilidad que se respeten, se observen los derechos humanos y las libertades fundamentales, de ayudar a los Estados en la realización de los derechos humanos y defender el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También agradezco a Esteban Ibarra por todos sus esfuerzos que ha hecho hasta ahora por la comunidad Bahá'í en Irán. Muchas gracias, Esteban. Las organizaciones no gubernamentales competentes tienen el deber de respetar y promover de la mejor manera posible la conciencia de los derechos humanos y libertades fundamentales, vigilar el cumplimiento por los Estados y otras entidades, ayudar a los Estados y a las organizaciones intergubernamentales en la vigilancia y cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales y defender el cumplimiento de estos derechos humanos y de sus libertades fundamentales. Gracias. Buenos días, señores y señoras. Shalom, azul, salam y paz. Varios idiomas. Soy Shafik Nibo del norte de África, de Nador, una ciudad de Rifinia, Amasir Berber, que está a la frontera de la autónoma española Melilla, más de 520 años juntos. Varias culturas y varias razas con tolerancia y amor. Pero, por desgracia, soy un refugiado de asilo político por mis críticas políticas contra la corrupción administrativa de mi tierra biológica. Pero bueno, la lucha no se para, hay que seguir y luchar, y quería agradecer el nuevo país alternativo que me da la oportunidad de acogerme, y como ha dicho la señora, como hay derechos, hay obligaciones. Yo y muchos refugiados aquí en España haciendo muchas obligaciones, y por ejemplo yo que estoy aquí con ustedes como activista, como soy voluntaria, apoyando y aprendiendo cómo funciona el nuevo país. Por eso queremos finalmente pediros que apoyéis este programa abierto de las víctimas de crímenes de odio y que apoyéis a organizaciones sociales que trabajan en labores de solidaridad, acción judicial y laboral, asistenciales y humanitarias, en acción institucionales y en representación de las víctimas de delito de odio. Quería agradecer al Movimiento contra la Intolerancia de Sevilla y de Madrid, y muchas gracias y un año próspero a nuestra España. Gracias.
Pues hemos llegado al final. Con muchas emociones y con mucho hambre, ya seguro. Pues si llegamos al final de este encuentro, y yo creo que llegamos más seguros que nunca de que estamos en el camino correcto, al lado de las víctimas, como no podía ser de otra forma, y con propuestas e iniciativas para mejorar la calidad de nuestra convivencia. Por ello, finalizamos este encuentro en defensa y memoria de las víctimas de crímenes de odio con un vídeo de promoción de una iniciativa en la que, bueno, se va a ver de manifiesto que la lucha continúa. Hacemos público nuestra puesta en marcha de cine contra el odio y lo haremos en el primer Festival de Cortos contra el Antisemitismo y el Holocausto el próximo año. Así que gracias por vuestra asistencia a todos y a todas y feliz 2023.